Bueno, chicas, aquí estamos. Ya os he dicho que iba a intentar hacer un borda conmigo para poder enseñaros cómo bordo yo aquí aquí tengo mi carpetita con todos los hilos. Entonces, a ver si podemos hacer que veáis cómo me organizo yo. Bueno, aquí tengo mi papelito con mi gráfico y aquí mi labor. Me he puesto la lupa con luz. A ver si conseguimos que veamos todas. Veo yo y veis vosotras. Espero que bien. Bueno, ¿qué tal vamos? ¿Qué tal se está dando? Ya termina el verano, a ver si se acaba de una vez la ola de calor, de verdad. ¡Qué angustia! Bueno, a ver, ya sabéis que este que estoy bordando, como os dije, se llama El campo de lavandas. Es es un kit de Lucas de una colaboración con la tienda puntodecruzyarte.com, que me lo mandó para que os lo enseñara, vieseis cómo se borda. Estoy probando los hilos de Lucas, que por cierto hoy una chica me preguntaba que qué tal eran, que los había visto muy bien de precio en la tienda, pero que quería saber qué tal eran. Y yo pues le he contestado con toda la sinceridad posible, que de momento bien. No puedo decir otra cosa porque me están yendo bien, no se hacen nudos, no se enredan, no se despeluchan, pero tampoco he tenido que descoserlo, con lo cual no sé si son de esos hilos que cuando los descoses no los puedes volver a usar, pero hija, por suerte o por desgracia, no me he equivocado. Y como no me he equivocado, pues no me ha hecho falta descoserlo. Y bueno, ya sabéis que yo siempre que hago un borda conmigo me gusta mucho contaros cosas y compartir con vosotras historias más o menos curiosas, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión... Uy, mira, se ve aquí esto naranja, lo voy a quitar. Esta es una manita que le puse en la punta de la tijera. Esta tijera es de Premax. Es es una tijera pequeñita, ¿veis? Una tijera pequeñita pero que corta fenomenal. Y como yo soy muy dada a que se me caigan las tijeras y se me despunten, pues yo por eso le puse esta cosa que compré en AliExpress, que me vinieron con un paquetito, no sé si venían 4 o 5, no sé cuántas venían. Y bueno, por lo menos queda protegida la punta y si se cae no se despuntan. Bueno, pues a lo que iba. Que a mí me gusta siempre contaros cosas para que el borda conmigo sea entretenido y no tengáis que estar mirando lo que hago, sino escuchando y que puedas estar bordando al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues si quieres, vete a buscar tu labor. Yo tengo aquí mi vaso de café casi terminado ya. Mi cafetito con leche. Uy, que doy un golpe. Y así, mira, me ha caído un hielo en la boca. Es que lo puse con hielo. Me encanta el café con leche con hielo. La gente dice, qué raro, ¿no? Porque un café con hielo sí, pero un café con leche con hielo, pues hija mía, está buenísimo. O a mí me lo parece, porque me gusta. Bueno, pues la historia que os traigo hoy es la historia de Rasputín. Habéis oído hablar de él, ¿verdad? Ese de Rasputín, Rasputín. Bonnie M le hicieron una canción. Bueno, pues Rasputín. Esta va a ser la historia de Grigori Rasputín, que era un místico ruso que nació en 1869. Él nació en la zona occidental de Siberia, en una aldea muy fría, muy fría, muy fría, donde la temperatura media anual nunca superaba -1 grado, o sea, 1 grado bajo cero. Es una zona, bueno, Siberia, ya sabéis que es una zona de las más frías del planeta. Pues ahí es donde nació nuestro protagonista del borda conmigo de hoy. Grigori, le dicen ellos. Grigori Rasputin. Bueno, pues él nació, como os digo, en una aldea muy pequeñita. Fue el quinto de 5 hermanos, fue el último.
aunque sus hermanos murieron de pequeñitos todos, excepto él y su hermana Theodosia, que fueron los únicos que sobrevivieron a la infancia. Ya sabéis que antiguamente cualquier cosa se llevaba a los niños por delante, cualquier enfermedad, cualquier enfriamiento. Los niños tenían muchas posibilidades. Mira, mi técnica del nudito, que me decíais que cómo era, pues mira, yo me hago un nudito aquí cuando se me acaba el hilo, corto prácticamente todo, lo dejo con un poquitín ahí en la punta. Esto viene a mi cestita de hilos para que no se caiga por el suelo y me cojo un siguiente trocito, ¿vale? Entonces vamos a desenrollar, por ejemplo hasta aquí. Aquí corto, cojo una hebrita, cojo mi hebra, esta otra, como ya sé que la tengo empezada, ya la guardo doblada con el lacito aquí. A ver cómo hago para que veáis. Con el lacito aquí, ya hecho. Ay, bueno, no soy capaz de enseñarlo. Ahí, el lacito. Y entonces nada, lo vuelvo a enrollar y lo vuelvo a colocar en su sitio en la carpetita, en su hueco. No sé si desde ahí estáis viendo cómo coloco aquí en mi carpeta la cosita. Es que claro, yo no veo porque no veo tanto a través de la cámara. Bueno, pues os decía que solamente sobrevivieron él y su hermana Teodosia. Su padre su padre era un campesino y pertenecían a la religión ortodoxa. Y eran muy religiosos, muy entregados a la religión ortodoxa, ¿no? Entonces, de Rasputín se sabe poco de su juventud, ¿no? Solamente pues que era un fiestero, le encantaba beber, emborracharse, salir de marcha por las noches y era un juerguista, ¿no? Fue muy juerguista. Algunos historiadores decían que se vio involucrado en varios delitos graves, como era por ejemplo el robo de caballos, que en aquella época era era peor que asesinar a alguien, robar los caballos. Pero no se sabe seguro. Lo que sí está claro es que sí le acusaron de pequeños robos, ¿no? Y eso de jovencito. Y cuando cumplió 18 años, en el año 1887, se casó con otra campesina de la aldea de al lado, que era 3 años mayor que él. Y tuvieron 3 hijos, que se llamaron Dimitri, María y Bárbara. Esos fueron los 3 hijos de Rasputín. Hasta ahí, pues era una vida normal, ¿no? Era la vida de cualquier campesino ruso de la época. Espera, porque no me quiero equivocar. No, vale, voy bien. Hasta ahí todo era normal, era un campesino normal y casado, sus hijos, tal, no sé qué. Pero cuando cumplió 28 años, espera, porque aquí he hecho lo que decía mi madre, morder el hilo. He salido rompiendo la trama. Aquí. Cuando tenía 28 años, en el año 1897, decidió irse al monasterio de San Nicolás de Verjatovi, que era un monasterio que estaba un poco alejado de su ciudad, ¿no? Estaba en otra zona. Y esto, unos dicen que lo hizo para huir de la justicia, otros dicen que porque tenía problemas de convivencia con su mujer, otros dicen que le dio un arrebato religioso porque tuvo una aparición de la Virgen María, y otros dicen que es que realmente le convenció un estudiante de teología que tenía mucha labia. De cualquier manera, fuese por lo que fuese, el caso es que el hombre se fue al monasterio este de San Nicolás de Verjatovi y allí se quedó varios meses. Y cuando volvió a su aldea,
Bueno, allí en el monasterio aprendió un poco a leer y a escribir, porque es que Rasputín era analfabeto, no fue a la escuela, no sabía nada, ¿eh? Era un chaval que no fue a la escuela, que trabajaba con su padre en el campo, porque eso es lo que ocurría en esa época del siglo XIX, ¿no? De mediados del XIX, mediados finales. Los campesinos tenían hijos precisamente para que le ayudasen en las labores del campo. Y entonces allí aprendió un poquito a leer y a escribir, pero vamos, que no era su fuerte precisamente, ¿eh? No creas tú que se le dio muy bien. Y cuando regresó a su aldea era una persona completamente diferente. No probaba el alcohol, se hizo vegetariano, rezaba con un fervor impresionante. Era, vamos, se pasaba la vida haciendo viajes, peregrinaciones que duraban meses y años buscando y recorriendo los lugares sagrados de toda Rusia. Y los historiadores todos coinciden que aunque tenía esa carencia educativa y ese aspecto tan desaliñado con el que le vemos en las pocas imágenes que hay de ellos, los, ¿cómo le llamaban? Carotipos, ¿no? Los carotipos se llamaban, esas fotografías hechas con esa luz de tungsteno que disparaba así esas cámaras antiguas. Cariotipo o cariotipo, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba aquello. El caso es que tenía ese aspecto muy desaliñado y aún así poseía un gran carisma y una personalidad magnética. Atraía a todo el mundo que se acercaba a él. Cada vez que regresaba de sus viajes, así de sus peregrinaciones, buscando monasterios sagrados y sitios así interesantes para él, cada vez que volvía a su aldea, crecía esa especie de aura mística que le empezó a rodear a partir de ese momento. Y cada vez tenía más seguidores e incluso rezaba con ellos y construyeron un templo, hicieron una especie de congregación privada, sus seguidores. Pero empezaron a decir los habitantes de las aldeas de alrededor, que no lo veían con buenos ojos, decían que en esos rezos que hacía con sus seguidores, cogía a las seguidoras y antes de cada reunión les pedía a las seguidoras que lo lavaran de una forma muy ceremonial y un poquito obscena, ¿no? Hacía que le limpiaran muy bien el chasis. Y entonces eso los habitantes de las aldeas de al lado, pues lógicamente lo veían con muy malos ojos, les parecía algo realmente poco puritano, ¿no? Era un poquito impúdico. Entonces, algunos de estos pensaban que Rasputín se había convertido o se había unido a una secta, Cristi, o no sé cómo se llamaba, la secta aquella, o Kipti, donde decían que para alcanzar la fe verdadera eran necesarias la autoflagelación y las orgías sexuales. Entonces, bueno, imagínate la juerga, ¿no? de esta gente. A principios del siglo XX, su fama de curar crisis psicológicas y existenciales empezó a creer y a propagarse por toda Siberia. Y entonces el tener relaciones con la gente pudiente de la zona, porque les ayudaba, era una especie de psicólogo, ¿no? O sea, Rasputín sabía escuchar, ya te digo que no tenía una gran cultura ni una gran educación, pero era un hombre carismático y que sabía escuchar. Y entonces el tener este acercamiento a la gente pudiente, pues le hizo conseguir una carta para el obispo Sergei, que era el rector, o el abad, o como se llame, del monasterio de San Petersburgo. El monasterio se llamaba Alexander Bielski y estaba en San Petersburgo. Entonces consiguió una carta de recomendación para el obispo Sergei y allí que se presentó. Entonces su amistad con el confesor de aquel monasterio, que era el confesor de la familia real, pues le acercó a la alta aristocracia de
de Rusia. Entonces, gracias a ello, consiguió entrar en contacto con el zar de Rusia y con su esposa. Entonces, bueno, pues los conoció en uno de los viajes de las peregrinaciones y un tiempo después Rasputín se puso en contacto con el zar para ofrecerle, entregarle un icono religioso muy importante y muy emblemático que había conseguido en una de sus peregrinaciones. Entonces el zar le dijo que vale, que sí, que viniese, que sí lo iba a recibir, y quedaron encantados con la presencia de Rasputín, porque mira lo que les pasaba. Resulta que estando Rasputín en la corte con ellos, como los zares ya tenían 4 hijas, creo que tenían 4 hijas ya, y les nació un niño, un chico, por fin, Alexei. Alexei fue el único hijo varón que tuvo el zar de Rusia, y entonces era el heredero al trono. Y ocurrió que cuando nació, al cortar el cordón umbilical, el niño no paraba de sangrar, ese cordón no paraba. Tardó mucho tiempo, mucho tiempo, supongo que se les haría una eternidad, pero a lo mejor estuvo sangrando durante 5 o 6 minutos y no paraba el sangrado. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que el niño tenía hemofilia, ¿no? Entonces, como estaba allí Rasputín, le dijeron que por favor que les ayudase, que el niño no dejaba de sangrar y tal. Entonces la hemofilia era una enfermedad muy poco conocida y lo que pronosticaban eran como mucho que podía morirse a los 14 años el niño. Entonces, bueno, pues ante el temor de que esto ocurriese, se llevaron el niño al Palacio Alexander para alejarle de San Petersburgo, alejarle de la gente que iba en contra del zar. Le alejaron para evitar rumores acerca de que Alexei pudiese ser el heredero al trono de Rusia, ¿no? Entonces, la zarina Alejandra le pidió ayuda a Rasputín, porque claro, le dijo que viniese con ella, que estuviese a su lado, porque tenían mucho miedo a cualquier cosa que le pudiera pasar al niño. Imagínate, un niño con 2, 3, 4, 6, 8 años que juega, se da golpes, se hace heridas. Bueno, pues cuando una persona es hemofílica, estas heridas son muy peligrosas, porque claro, no solamente es que cueste mucho trabajo parar la hemorragia, es que esas hemorragias, aún las externas, pueden acabar siendo hemorragias internas que dañen los órganos y entonces es muy peligrosa. Otro nudito. Mirad, esto que hago solamente cuando tengo que hacer muchas puntadas con el mismo color, que si no, yo remato como todo el mundo. Pero cuando tengo que hacer muchas puntadas del mismo color, pues oye, esto me viene muy bien, esta técnica. Y a mí que me encanta esto de sacar mi hilo, cogerlo, separarlo, enhebrar, engarzar con el otro extremo y luego seguir. Me gusta. Me lo paso bien. Esto es mi ritual del punto de cruz y me gusta hacerlo con mucha tranquilidad. Aquí lo vuelvo a guardar. Cogemos este, lo volvemos a enhebrar. Bueno, pues os decía que eso, que el niño ante cualquier golpe pues se ponía a llorar, se ponía nervioso, todo el mundo alrededor se ponía histérico porque claro, el niño sangra, el niño no para de sangrar, ¿cómo hacemos? Tal, no sé qué. Entonces ahí llegaba Rasputín para frenar la crisis, ¿no?, que tenían todos ahí alrededor. Entonces lo que hace es que su poder de sugestión y la serenidad que transmitía hacían que el niño, el zarevich, se quedase más tranquilito y con eso también paraba de sangrar. Unos dicen que era por eso, otros dicen que lo que pasa es que como Rasputín era absolutamente... ¿cómo es la palabra? Estaba absolutamente en contra de los medicamentos, pues eso también ayudaba a que parase el sangrado, porque muchas veces los médicos, como
cuidaban muchísimo la salud de los zares, como es lógico. Un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 8, 9, 10. Jolín, que no sé contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Un momento, un momentito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale, este es el 12. Entonces ahora dejo 2 y hago 3. Un momentito, que en cuanto me coloque sigo. Un momentito. 1, 2 y 3. Y ahora dejo 3 y sigo hasta mi esquinita. Vale. Dejo 3 y seguimos. Vale. Pues os decía que como los médicos que estaban alrededor de la familia real, en cuanto tenían una dolencia, les daban lo que había en aquel momento, especialmente que era el ácido acetilsalicílico, lo que es la aspirina. Y todo el mundo sabe que la aspirina favorece el riego la apertura, digamos, de los vasos sanguíneos, los dilata para que la sangre fluya mejor. De hecho, es algo que recetan a los enfermos de corazón para evitar coagulaciones, licúa la sangre. Entonces imagínate, le das aspirina a un hemofílico y la has fastidiado, pero bien, ¿no? A ver, un momento. Después de esto, seguimos. Vale. Y entonces, como él era absolutamente contrario a los medicamentos, no se los daba, entonces evitaba que fuera la sangre más rápida. Y otros dicen que como él se había criado en el campo, había una técnica semisecreta de los ganaderos que cuando las vacas daban a luz, pues les presionaban en no sé qué zona para evitar que siguieran sangrando y les parasen la hemorragia. Entonces, como él se había criado en el campo, sabía dónde tenía que presionar para frenar ese flujo de sangre que sobrevenía al zarevich cada vez que se caía jugando o lo que fuera. Otros dicen que lo que pasa es que le hipnotizaba, lo dejaba en trance y eso hacía que dejase de sangrar. Momento. A ver. Vale, hasta aquí. Vale. Bueno, y esto le hizo ganar mucho prestigio. Y lógicamente, cuando una persona pues de origen humilde empieza a ganar una posición social y cierto prestigio, ¿qué es lo que ocurre? Pues que empiezan a generarse las envidias a su alrededor, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaron a maldecir sobre él, a decir rumores, que si estaba influyendo sobre la familia real, que era un verdadero peligro. Porque claro, la gente además, es que ya te digo, como era tan carismático, la gente se rendía ante el flujo de sus ojos azules, que contrastaban tremendamente con esa cabellera tan negra que tenía. Y luego además hablaba como si fuera un oráculo, era como el maestro Yoda, ¿no? No dejaba las frases terminadas de ganar el cielo, yo quiero, querer no sé qué, o sea, sí, hablaba como el maestro Yoda, vaya. Yo no sé hacerlo, pero que hablaba así como si fuera un oráculo. Entonces la gente se quedaba como atontado escuchando, le dejaba las frases, ya te digo, sin terminar, para que, como para darse más importancia, hacerse lo interesante, yo qué sé. El caso es que, por un lado eso, pero por otro lado también mostraba una gran empatía y entonces así, sabiendo escuchar, pues empezó a entrar en contacto con la nobleza de la corte que rodeaba al zar. Pero sus enemigos, esa gente que le tenía tanta envidia, empezaron a decir que era muy mala influencia, porque tenía una vida muy disoluta, porque andaba con prostitutas y no sé qué. Entonces empezaron a seguirlo y efectivamente él iba con prostitutas, pero se decían las prostitutas que era un cliente muy raro, porque solamente les hacía desnudarse, las miraba
las decía que se acostaran en la cama y él se tumbaba al lado de ellas vestido, solamente mirándolas, como para poder demostrarse a sí mismo que era capaz de vencer la tentación del sexo, ¿no? Que podía estar al lado de una mujer bella y desnuda en la misma cama y no tocarla ni un pelo de la cabeza, ¿no? O sea, esto era una forma de demostrarse a sí mismo ese poder mental y ese control de sus instintos. Pero en aquel momento también Rusia estaba atravesando una brutal crisis económica y social. Porque en el año 1861, esto lo habréis estudiado en historia, fue cuando se abolió el sistema feudal de servidumbre en Rusia. Y entonces el país no fue capaz de adaptarse muy rápidamente a una economía socialista eficaz. Entonces, masas de campesinos que habían estado acostumbrados a servir a un señor feudal llegaban a las ciudades en busca de un trabajo inexistente, porque no había, y si lo encontraban era con unos salarios de miseria que no les permitían ni vivir. Entonces, bueno, pues con todo este jaleo y tal, pues se empeoró todavía más la situación porque estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. Bueno, pues en ese momento había dos bandos. Por un lado luchaban juntos Rusia, el Reino Unido y Francia contra Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Entonces, como la zarina Alejandra había nacido en Alemania, los británicos pensaban que podía ser un peligro porque como la zarina estaba influida por Rasputín, que era contrario a la guerra, podía acabar convenciendo a su marido de que se alejase del conflicto y entonces ellos perderían una de las tres patas y encima uno de los aliados más fuertes, ¿no? Porque quitas a Rusia del trío y se quedan solamente Reino Unido y Francia, que quedan un poco alejados, el mar por medio, muy complicada la lucha, la reposición de ejércitos y tal. Entonces, con esto, como temían perderlo, lo que hicieron los británicos fue planear el asesinato de Rasputín. Y ahora viene su leyenda, porque ¿sabéis que a Rasputín tuvieron que matarle 4 veces para que se muriera? A mí esa historia siempre me hizo muchísima gracia. Porque mira, decían que los nobles rusos, que también le veían como una amenaza para Rusia porque hacía mucha influencia sobre la zarina, pues el día 30 de diciembre de 1916, en la mitad de la Primera Guerra Mundial, Félix Yusupov le invitó a su casa para asistir a una fiesta. Y entonces, como llegó, claro, no había fiesta, era mentira, ¿no? Solamente llegaron unos cuantos acólitos que se quedaron en el piso de arriba y a Rasputín, este noble, Félix Yusupov, le invitó a bajar al sótano para probar unas delicatessens especiales para él, ¿no? Y entonces lo que le dio fue un té y unos pasteles que habían cocinado con cianuro. Bueno, pues el hombre se tomó el té, además era por lo visto muy goloso y muy dado a las grandes comilonas, encantado de la vida, se zampó no sé cuántos pasteles con cianuro y flipa. No le pasó nada, nada de nada. Entonces, claro, el hombre, el Félix Yusupov se quedó con la boca abierta y decía, pero bueno, ¿cómo es posible que no se muera ni le dura la tripa a este señor después de haberse comido los pasteles envenenados? Me parece que los rusos y el veneno siempre han estado muy a la par, ¿no? Y entonces Espera que tengo que volver a coger otra hebra. Fíjate, maja, lo tonta, voy por la tercera hebra, ¿no? ¿Será que las hago demasiado cortas? Bueno, pues cogió y como no se moría, le ofreció un vino de Madeira que por supuesto también estaba envenenado. Y el hombre se pimpló 3 vasos de vino de Madeira entre risas y chistes y cosas y tal, pero ya estaba borrachucio y tampoco le pasó nada. Entonces, bueno, pues
este hombre ya se quedó alucinado diciendo, bueno, es que ¿pero qué pasa aquí? Que este señor no le funciona el veneno. Entonces cogió y se subió las escaleras al piso de arriba para contar a los demás compinches, ¿no? A los demás conspiradores, para contarles lo que estaba pasando. Oye, que este señor no se muere, que le he dado los pasteles con cianuro y que le he dado el vino de Madeira envenenado y que no se muere. Y entonces uno de los nobles que estaba allí le dio una pistola. Entonces el hombre volvió a bajar al sótano y le aconsejó a Rasputín que se pusiera a rezar todo lo que supiera y le pegó un tiro en el pecho. Y entonces, bueno, un tiro no, 2 tiros en el pecho le dio. No, aquí le dieron solamente un... Espera, porque es que después le dan más tiros. Le dieron un tiro en el pecho. Y claro, como estaba borracho y tal, y solamente con ese golpe en el pecho, y dije que es una pistola, que es un tiro, ¿no? Pues se cayó redondo al suelo. Y entonces volvió a subir, le dijo a los nobles, bueno, ya le he matado, no sé qué y tal. Y lo que hicieron fue que uno de ellos se puso el abrigo y el sombrero de Rasputín y se fueron todos hacia la casa de Rasputín, para que si alguien había visto algo, había testigos, pues que todo el mundo pensara que a Rasputín le habían acompañado a su casa porque estaba borracho y punto, ¿no? Y que estaba en su casa. Y claro, cuando volvieron para coger el cadáver y deshacerse de él, la sorpresa fue que se levantó de un salto y se lanzó contra el hombre que le había disparado. Entonces le volvió a disparar otras 2 veces en el pecho y le dio un golpe tremendo en la sien. Y claro, en ese momento se supone que ya tenía que estar muerto, ¿no? Bueno, pues le cogieron y le tiraron al río Niva, que estaba súper congelado, claro, imagínate. Bueno, pues por lo visto, cuando sacaron el cadáver del río, al exhumar, o sea, al sacar el cadáver del río Niva, lo que vieron es que se había muerto ahogado, o sea, ni siquiera se murió de los otros disparos y del golpe. Lo tuvieron, ya te digo, que matar 4 veces. 1 con los pasteles envenenados, 2 con el vino de Madeira, 3 con el primer tiro y 4 con los otros 2 tiros y el golpe en la sien. Y aún así dicen que se murió ahogado y no de los disparos, o sea, impresionante. Y aún así, 2 años después de terminar, o sea, de haberlo matado, fueron a recuperar el cadáver, a exhumarlo, y lo llevaron a un sitio escondido así, sin que nadie lo supiera, para evitar que su tumba se convirtiese en un lugar de peregrinación de sus acólitos. Bueno, con esto se termina la historia del Rasputín. El pobre hombre ya está muerto, pues se acabó. Pero como curiosidad os diré que su hija María, ya os dije que había tenido 3 hijos, ¿no? Dimitri, María y Bárbara. Bueno, pues su hija María, al terminar la guerra, se fue a vivir a los Estados Unidos y estuvo trabajando como domadora de leones en un circo. O sea, imagínate las cosas tan curiosas que nos cuentan los libros de historia. Y bueno, chicas, pues yo creo que ya llevamos un buen rato. Yo no sé cuánto tiempo llevo porque no lo veo, pero por lo menos media hora llevamos aquí dándole, ¿no? Y bueno, pues este ha sido mi borda conmigo de hoy. ¿Habéis visto que aquí tengo mis hilitos? A ver cómo hago. Si igual si apago la luz de la lupa lo veis. Sí. Aquí tengo mis hilitos. Aquí voy cogiendo y sacando cada vez la madejita que voy necesitando, el huesito. Y bueno, pues esto ha sido mi experiencia para hoy. Espero que hayas pasado un buen rato. Si es la primera vez que has venido a ver mi vídeo, pues aquí va a salir un redondelito con mi cara, por aquí más o menos. Si pinchas te puedes suscribir a mi canal. Yo hago vídeos de vez en cuando, los martes casi que fijo. Y luego de vez en cuando pues hago un borda, compritas, colaboraciones, enseño cosas, o leo, que también tenemos dentro de mi canal. Hay una lista de reproducción de un libro que estamos leyendo que se llama Sentido y Sensibilidad, para que te acompañe mientras estamos bordando. Si este vídeo te ha gustado, pues me encantaría que me dieses un like, o si quieres lo compartes o te lo guardas para que te lo pongas de vez en cuando estés bordando. Y si ya estás en mi canal, te lo agradezco muchísimo. Gracias, gracias, gracias. 1.000.000 de gracias siempre. Hasta la próxima. ¡Mua!
Almu besos.